El régimen de la Restauración borbónica, segunda parte. Crisis y dictadura de Primo de Rivera. El fin de la monarquía borbónica. Empezaremos como siempre con una pequeña introducción al tema que vamos a analizar. Esta segunda etapa de la restauración borbónica con Alfonso XIII en el poder se caracterizó por una profunda crisis en todos los aspectos, iniciada con el desastre del 98. El periodo comprendido desde la crisis de 1917 hasta el golpe de Estado de 1923 marcó especialmente la decadencia y descomposición definitiva del sistema. Fueron años de una enorme inestabilidad política, con el protagonismo excesivo de los militares, el empeoramiento de los conflictos sociales, la guerra de Marruecos y el creciente auge de los nacionalismos. Todo este cóctel explosivo originó un clima favorable a una alternativa autoritaria favorecida a esta opción por la situación política internacional. Durante el periodo de entreguerras surgió en Europa el nacimiento y auge de los fascismos. Benito Mussolini se hizo con el poder en Italia y su modelo fue copiado en España por el general Miguel Primo de Rivera. Este protagonizó un golpe de Estado que, ante la indiferencia de la opinión pública y el consentimiento del rey, acabó con el sistema político turnista de la Restauración. Pero la dictadura duró poco más de 6 años y en su caída también arrastró a la monarquía. Este es un mapa especificando el marco geográfico del tema que estamos estudiando, y esta es una tabla cronológica con los acontecimientos más importantes del periodo. Precisamente esta misma tabla está en nuestra web yucam.com junto con los apuntes, su anexo y un práctico mapa conceptual muy útil para comprender el tema de un solo vistazo. En nuestra web te podrás descargar todos estos elementos que puedes ver a continuación. En 1902, Alfonso XIII accedió al trono en pleno trauma por el desastre del 98. Su reinado se caracterizó por la crisis de la restauración provocada por los siguientes aspectos: falta de respuesta de las reivindicaciones de los partidos ajenos al turnismo y que representaban las nuevas fuerzas emergentes de la sociedad; rigidez del sistema que no promovía los cambios que la sociedad demandaba. Esta ya no era la misma y el sistema no se adaptó a los nuevos tiempos; excesivo intervencionismo del rey en los asuntos de gobierno; excesiva relevancia del ejército en la vida pública. La injerencia española en Marruecos provocó una larga guerra que dio a los militares que intervinieron en ella, los denominados africanistas, un excesivo protagonismo en la vida política española; y muerte de los fundadores de los dos partidos del turnismo en un breve lapso de tiempo. Durante este periodo, después de la crisis del 98, empezó la etapa del regeneracionismo y revisionismo en la que se pretendía revisar el sistema, adaptándolo a las nuevas demandas sociales y políticas. Los protagonistas fueron los dos líderes de los partidos turnistas, Antonio Maura y José Canalejas. En el regeneracionismo podemos distinguir dos periodos, la etapa conservadora y la etapa liberal. Empezamos con la primera. En 1899, Francisco Silvela, sucesor de Cánovas del Partido Conservador, accedió al poder. Enseguida vio que era necesario realizar políticas regeneracionistas en el país y esta labor la amplió Antonio Maura en su gobierno largo, con acciones como la ley de reforma electoral que instauró el voto obligatorio, pero que no acabó con las raíces del caciquismo; la ley de administración local que ampliaba las competencias de los ayuntamientos; la creación del Instituto Nacional de Previsión, antecedente de la Seguridad Social; la ley de protección industrial basada en intervencionismo y la ley de construcciones navales. Pero sus políticas sociales se vieron frenadas por dos acontecimientos importantes y relacionados entre sí. El primero fue el conflicto en Marruecos. Este territorio norteafricano estaba bajo protectorado franco-español desde la Conferencia de Algeciras, pero la población local bereber se oponía a esta situación e instigaba constantemente a las tropas españolas. Prueba de ello fue la derrota del ejército ante grupos locales en el desastre del Barranco del Lobo. Este acontecimiento incrementó la impopularidad entre la sociedad española sobre la presencia en Marruecos, al obedecer esta a intereses meramente económicos. Además, costaba la vida de numerosos jóvenes de las clases bajas por el injusto sistema de reclutamiento. Y el segundo fue la Semana Trágica de Barcelona. Precisamente la decisión de Maura de enviar tropas de reserva al Rif, siendo la mayoría de estos reservistas padres de familia de las clases obreras, provocó toda una oleada de protestas en Barcelona que incluso alcanzó tintes anticlericales y revolucionarios. El gobierno decretó el estado de guerra y reprimió duramente a los sublevados, condenando a muerte a 5 de ellos. El más conocido fue Francesc Ferrer i Guàrdia, un pedagogo anarquista.
Ante el temor de más revueltas, Alfonso XIII forzó la dimisión de Maura, siendo sustituido por Segismundo Moret, quien fue rápidamente relevado por Canalejas, líder del Partido Liberal. Y de esta forma empezó la segunda etapa. Canalejas encarnó el espíritu regeneracionista y fue visto como la gran esperanza reformista que necesitaba España. Llevó a cabo todos unos cambios de gran calado que afectaron a tres grandes campos: la reducción de la conflictividad social, realizando mejoras laborales como la supresión del tremendamente impopular impuesto de consumos por gravar bienes de primera necesidad y aprobando la ley de reclutamiento que establecía el servicio militar obligatorio con excepciones. En las relaciones Iglesia-Estado se elaboró la ley del candado, muy contestada por los sectores conservadores del país, que prohibía el establecimiento de nuevas congregaciones religiosas. Y se hizo una reordenación estatal, creándose la Mancomunidad de Cataluña, una institución que reunía las 4 diputaciones provinciales y estaba dirigida por Enric Prat de la Riba. Pero Canalejas fue asesinado por un anarquista, poniéndose fin a la etapa regeneracionista. Esto provocó la crisis del turno de partidos y el aumento de la conflictividad social. Además, aunque España permaneció neutral durante la Primera Guerra Mundial, la sociedad quedó internamente dividida entre germanófilos y anglófilos. Los motivos que explican el fracaso del regeneracionismo son los siguientes: excesivo intervencionismo de Alfonso XIII en la política al concederle la Constitución amplias prerrogativas. Crisis de los partidos dinásticos. Tras la muerte de Cánovas del Castillo y Sagasta, sus respectivos líderes no supieron aglutinar a los miembros de sus formaciones políticas, originándose el enfrentamiento entre ambos partidos y la inestabilidad política. Problemas heredados como la injerencia del gobierno en la vida política o el anticlericalismo, y el surgimiento de nuevos problemas como la oposición política de socialistas, anarquistas, republicanos y nacionalistas. Y así surgió la crisis de 1917. Vamos a conocerla. En 1914, estando al frente del gobierno el conservador Eduardo Dato, estalló la Primera Guerra Mundial. España permaneció neutral en el conflicto, convirtiéndose en suministradora de productos de los países beligerantes. Esto originó una importante bonanza económica, así como un ascenso de los precios. Aún así, la inflación aumentó y se produjo un desequilibrio salarial que ahondó en el descontento social. El gobierno conservador de Dato fue sustituido por otro liberal liderado por el conde de Romanones. Aún así, los problemas económicos y sociales dieron lugar a la crisis de 1917, que fue la puntilla definitiva al sistema de la Restauración. Esta crisis se caracterizó por 3 importantes acontecimientos independientes entre sí, pero que estallaron ese año: la creación de juntas militares de defensa por el descontento contra la política del conde de Romanones. El problema del escalafón y de los ascensos enfrentaron a los militares africanistas y peninsulares. La antigüedad en el cuerpo fue sustituida por los méritos de guerra para ascender en el escalafón militar, y en esto salían mejor parados los africanistas. Por ello tomó cuerpo la idea de realizar una protesta. Se creó una junta en Barcelona y pronto se extendieron otras similares por toda España. El gobierno de Romanones ordenó la disolución de las juntas, pero la presión de estas hizo que Alfonso XIII nombrase a Dato presidente del gobierno, suspendiendo las garantías constitucionales, clausurando las Cortes e incrementando la censura en la prensa. La Asamblea de Parlamentarios fue una especie de parlamento alternativo a las Cortes creado en Barcelona por iniciativa de Francesc Cambó y la Lliga Regionalista. Su objetivo era unir a toda la oposición política, aunque fracasó en el intento y fue declarada ilegal, disolviéndola al gobierno por la fuerza el 19 de julio. Esta asamblea se reunió en Barcelona el 5 de julio pidiendo la apertura de un proceso constituyente que reorganizase el Estado sobre una base federal o autonómica y la reapertura de las Cortes que Dato había clausurado. Y por último, la huelga general convocada para el 12 de agosto. La carestía de la vida producida por la subida de precios fue el origen de un amplio movimiento huelguístico. Los beneficios de la bonanza económica de la Primera Guerra Mundial estaban mal repartidos e incluso el alza de los precios era una evidencia. La unidad de acción de los sindicatos UGT y CNT se manifestó en la convocatoria de huelga. Se produjeron violentos enfrentamientos con las fuerzas del orden público, con un balance de 71 muertos y miles de detenidos. Y ante estos 3 acontecimientos el sistema respondió formando un gobierno de concentración, pero el régimen estaba ya herido de muerte. La crisis de 1917 originó una inestabilidad en el sistema que se fue incrementando conforme pasaban los años, hasta que en septiembre de 1923 Primo de Rivera dio un golpe de Estado. En 5 años se sucedieron hasta 10 gobiernos distintos, caracterizados todos ellos por la inestabilidad y la brevedad, consolidándose además los nacionalismos catalán y vasco.
En Cataluña, el miedo a la revolución había aplacado momentáneamente el nacionalismo burgués de la Lliga Regionalista, pero también habían aparecido nuevas fuerzas políticas como Acció Catalana o Estat Català, dirigida esta última por Francesc Macià y de tinte claramente independentista. Mientras que en el País Vasco ocurría todo lo contrario. Los sucesores de Sabino Arana optaron por unos planteamientos más autonomistas. El PNV cambió su denominación para llamarse Comisión Nacionalista Vasca, de carácter autonomista, una acción que disgustó a parte de sus seguidores como Luis Arana, que refundó el partido con una ideología abiertamente nacionalista. El final de la Primera Guerra Mundial originó en España una caída de precios y un aumento del desempleo. Por eso, el movimiento sindical experimentó un gran crecimiento, en especial la CNT, que aprovechó para refundarse en el Congreso de Sants. Este malestar incrementó la conflictividad social con dos reivindicaciones: disminución de la jornada laboral y aumento del salario. Los sucesivos gobiernos respondieron con medidas represivas como la declaración del estado de guerra o la suspensión de los derechos constitucionales, y donde más se notó el conflicto fue en Andalucía y Cataluña. El trienio bolchevique fue un periodo comprendido entre 1928 y 1931. La miseria en la que vivían los campesinos y la Revolución Rusa fueron determinantes para que se fraguasen numerosas revueltas en las que se quemaron cosechas, se ocuparon tierras y ayuntamientos y se repartieron propiedades. Contra esto, el gobierno tomó medidas represivas como la declaración del estado de guerra, la ilegalización de organizaciones obreras y la encarcelación de sus líderes. El anarquismo gozaba de un gran poder entre las clases obreras catalanas. La huelga de la canadiense obligó al 70% de la industria local a parar ante la falta de suministro eléctrico y que la patronal aceptase acuerdos ventajosos para los obreros como mejoras salariales, readmisión de los trabajadores despedidos y jornada laboral de 8 horas. Pero, por otro lado, la influencia anarquista produjo una espiral de violencia contra las autoridades, patronos y fuerzas del orden. La patronal reaccionó y contrató a pistoleros para asesinar a dirigentes obreros e incluso llegó a crear el Sindicato Libre, en oposición a la CNT. A esta práctica se la conoció como el pistolerismo. Este sindicato contó con el apoyo del gobernador civil de Barcelona, que reprimió a los sindicalistas y aplicó la ley de fugas, autorizando a la policía a disparar contra todo aquel que huyese. El resultado final fue la muerte de 267 personas de ambos bandos, en especial la del líder anarquista Salvador Seguí. La represalia contra estas acciones fue el asesinato del presidente del gobierno, Eduardo Dato, en 1921. Ese mismo año, y como consecuencia de la Revolución Rusa, se creó el Partido Comunista de España, provocando una ruptura de la izquierda española. Por una parte, el PCE se alió con la Internacional Comunista creada por Stalin, mientras que el Partido Socialista permaneció al margen. Y la otra tercera pata fue la crisis en Marruecos. Una vez finalizada la Primera Guerra Mundial, Francia intentó reafirmar sus posiciones en el norte de África, por lo que España reanudó sus acciones militares para afianzarse en el territorio. Pero en 1921 las tribus rifeñas dirigidas por Abdelkrim infligieron una dura derrota, el desastre de Anual, en la que fallecieron 15.000 soldados españoles. La investigación de este hecho puso al descubierto la corrupción en el abastecimiento y en la gestión del ejército africanista, conllevó la caída del gobierno y apuntó al rey como culpable. Se formó una comisión para aclarar lo ocurrido y depurar las responsabilidades, que concluyó en el expediente Picasso, un documento que implicaba a los altos mandos del ejército y al propio Alfonso XIII. El contenido de este informe indignó a los militares, cada vez más propensos a la ejecución de un golpe de Estado, y precisamente en 1923 el general Primo de Rivera lo protagonizó, iniciándose así una nueva etapa política y poniendo fin a casi medio siglo de poder civil. Por tanto, el epílogo de la restauración borbónica fue el golpe de Estado del capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, el 13 de septiembre de 1923. En el manifiesto al país y al ejército español se presentó la dictadura como un régimen transitorio encargado de poner orden en España. Primo de Rivera desconfiaba de los políticos, siendo partidario del orden, la disciplina, la autoridad y el amor a la patria. El rey aceptó el golpe y apoyó al gobierno del general. En resumidas cuentas, que no hubo oposición inicial al golpe de Estado. Las causas que lo motivaron fueron las siguientes: degeneración y crisis del sistema político de la Restauración. En poco más de 5 años se produjo una inestabilidad política con numerosos cambios de gobierno a causa de la división de los dos partidos turnistas y del fracaso de los gobiernos de concentración. A eso hay que añadir que el caciquismo y el fraude electoral desprestigiaban el sistema.
Guerra de Marruecos y consecuencias de Anual. Se creó un gran malestar en el ejército que pedía más medios para vengar la humillación sufrida, pero el gobierno se negó a aumentar los presupuestos de guerra. Tampoco agradó a los militares la disolución de las juntas y además el expediente Picasso suscitó el rechazo militar y de los conservadores al mostrar públicamente prácticas fraudulentas en el ejército. Auge del nacionalismo en Cataluña y País Vasco. Ascenso de socialistas y republicanos con la fundación del PCE y el miedo de las clases dirigentes ante el incremento del movimiento obrero. Descontento de las clases medias por la corrupción política, el alza de los precios y la cuestión marroquí, y agudización de la conflictividad social. El fuerte impacto que causó en el movimiento obrero el triunfo de la Revolución Rusa, así como los efectos de la Primera Guerra Mundial, provocaron numerosas protestas y huelgas. La conflictividad social radicalizó las posturas tanto de la patronal como de los sindicatos, aumentando el terrorismo anarquista y el pistolerismo burgués. Los conservadores vieron la dictadura militar como una solución a la inestabilidad política, mientras que para los militares fue la única forma de parar el expediente Picasso. Entrando ya en el tema, en el gobierno de Primo de Rivera pueden distinguirse dos periodos perfectamente diferenciados, el directorio militar y el directorio civil. En el primero, Primo de Rivera se convirtió en presidente de un gobierno al que denominó directorio formado únicamente por militares. Este gobierno se centró en 4 puntos. El primero fue la represión de las libertades. El orden público era una obsesión de Primo de Rivera, por lo que aumentó la represión contra el movimiento obrero más radical, extendiéndose a toda España el Somatén, una milicia armada de voluntarios con la misión de mantener el orden público. Para conseguirlo se declaró el estado de guerra en todo el país, se suspendió la Constitución de 1876, se disolvieron las Cortes y se estableció la censura de prensa. Represión del movimiento obrero, en especial el anarquismo. Con esta medida pretendía ganarse el apoyo de la burguesía catalana y además se persiguió al PCE por lo que significaba. Represión del nacionalismo. En Cataluña se llevó a cabo una dura política contra el catalanismo, prohibiéndose el uso del catalán y otros símbolos catalanistas. Estos hechos le hicieron granjearse la enemistad de la burguesía catalana. También clausuró el Ateneo barcelonés. Y en el País Vasco se centró en el nacionalismo, prohibiendo el PNV, pero la comunión tradicionalista vasca gozó de cierta tolerancia. Y por último, resolución del problema marroquí. El gran éxito de esta etapa fue el fin de la Guerra de Marruecos. El líder rifeño Abdelkrim invadió la zona del protectorado francés, originando un acuerdo entre Francia y España que se plasmó en el desembarco de Alhucemas, donde este fue derrotado y la victoria incrementó la popularidad de Primo de Rivera. Por otra parte, la oligarquía de terratenientes castellanos e industriales catalanes, así como el caciquismo, siguieron dominando socialmente, manteniendo sus prerrogativas y privilegios. Para consolidar el gobierno de Primo de Rivera se realizaron diversas acciones. Se elaboró el Estatuto Municipal, que buscaba aumentar la autonomía de los municipios, pero finalmente no se llevó a la práctica. Y se fundó la Unión Patriótica, a imitación del Partido Nacional Fascista Italiano, un partido sin programa ni ideología cuyos afiliados procedían del catolicismo y que reunía a funcionarios y caciques, siendo su único objetivo el de promover la adhesión al nuevo régimen. Animado por el éxito militar, Primo de Rivera abandonó la idea de una dictadura transitoria y mostró su intención de permanecer en el poder. De este modo pretendió crear un nuevo régimen sobre unas bases distintas al modelo liberal, inspirado en el corporativismo de las dictaduras de la Europa de entreguerras. Para ello formó un nuevo gobierno constituido solo por civiles, el Directorio Civil, iniciándose así la segunda etapa de la dictadura. Se creó una Asamblea Nacional Consultiva formada por miembros de la Unión Patriótica con el objetivo de elaborar una constitución que organizara un Estado muy autoritario, pero este texto nunca se aprobó a causa del amplio rechazo que por entonces ya suscitaba la figura del dictador. En el aspecto social y laboral se aprobaron leyes sobre contratos de trabajo, accidentes laborales, subsidios para familias numerosas y seguros de maternidad y protección al emigrante con el objetivo de disminuir la conflictividad social mediante la intervención estatal. También se creó la Organización Corporativa Nacional con el fin de regular la negociación de los convenios y las condiciones de trabajo y de los salarios. Francisco Largo Caballero, líder de la UGT, participó en dicho organismo, por lo que fue duramente criticado. La economía española se benefició de una euforia económica mundial, los felices años 20, lo que se tradujo en una escasa conflictividad laboral. Primo de Rivera emprendió un programa de economía dirigida a imitación de la Italia fascista, centrando su política de inversiones en la construcción de grandes infraestructuras.
Creación del primer plan de carreteras, creación de las confederaciones hidrográficas para la gestión y el aprovechamiento integral de los grandes ríos españoles, inversión en la red ferroviaria y establecimiento de monopolios para controlar los sectores estratégicos de la economía. CAMSA para el petróleo, Telefónica para las comunicaciones o Renfe para el sector ferroviario. Sin embargo, la política económica no atacó los auténticos problemas del país, sino que se hizo a costa de un gran derroche endeudando la hacienda pública. La dictadura estableció como ejes de su política exterior los siguientes puntos. Alianza con Francia para acabar con las revueltas de los rifeños y que tuvo en el desembarco de Alhucemas su momento álgido. Acercamiento posterior a Inglaterra para poder mantener con Francia una actitud de fuerza en Marruecos. Intento de aumentar la representación de España en el Consejo Permanente de la Sociedad de Naciones e intensificación de las relaciones con Portugal e Hispanoamérica. Pero después del poco éxito de la Asamblea Nacional Consultiva y del rechazo del proyecto de una nueva constitución, la descomposición de la dictadura se aceleró. Durante todos estos años, Primo de Rivera se granjeó la enemistad de numerosos colectivos. Liberales y conservadores, los viejos partidos políticos turnistas que deseaban volver al régimen de la Constitución de 1876. Republicanos, en 1926 se formó la Alianza Republicana. Intelectuales y mundo universitario. La dictadura pretendió controlar el mundo intelectual y universitario mediante la censura, llegando incluso a cerrar universidades. De esta forma se agudizaron las protestas estudiantiles y se creó la Federación Universitaria de Estudiantes de carácter republicano. Figuras prestigiosas como José Ortega y Gasset, Miguel de Unamuno o Fernando de los Ríos, entre otros, se enfrentaron a la dictadura y respaldaron las protestas. Izquierda Obrera, formada por anarquistas, comunistas y socialistas. El ejército, el principal soporte de Primo de Rivera, empezó a distanciarse tanto de la dictadura como del rey, al mostrar su descontento con algunas medidas tomadas por rivalidades personales y por las arbitrariedades en los ascensos. Y el catalanismo, ya que este vio frustradas sus aspiraciones autonomistas. Con el régimen ya tambaleándose, se desencadenó el crack de la bolsa de Wall Street. Era el comienzo de la crisis de 1929 o la Gran Depresión. A finales de año, una oleada de huelgas sacudió el país y la peseta se derrumbó el 27 de enero de 1930. Ante estos hechos de tal magnitud, Primo de Rivera presentó su dimisión y se exilió en París, donde murió poco después. Alfonso XIII trató entonces de volver al régimen constitucional de 1876 y nombró al general Dámaso Berenguer como jefe del gobierno, calificando en la prensa su mandato como la dicta blanda. Pero el rey se había implicado demasiado en la dictadura, por lo que los conservadores y liberales desconfiaban de él. A partir de ese instante, el movimiento republicano experimentó un gran auge e incluso algunos políticos conservadores como Niceto Alcalá Zamora o Miguel Maura abandonaron la causa de la monarquía. A la fórmula republicana se sumaron los nacionalistas catalanes y gallegos, el movimiento obrero, intelectuales, estudiantes y parte del ejército. Los republicanos y regionalistas firmaron el Pacto de San Sebastián para acabar con la monarquía. Las intentonas de sublevación de militares de corte republicano como la de Jaca o la del aeródromo de Cuatro Vientos causó la detención de la mayoría de los miembros del Comité Revolucionario surgido del Pacto de San Sebastián, lo que generó una riada de protestas y un manifiesto republicano. Berenguer dimitió y el nuevo jefe de gobierno, el almirante Juan Bautista Aznar, convocó elecciones municipales ganando los republicanos en las grandes ciudades. Los resultados adversos a la monarquía causaron la partida del rey al exilio con el fin de evitar una guerra civil, proclamándose así la Segunda República Española 2 días después, el 14 de abril. ¿Y qué conclusiones podemos sacar de este vídeo? Pues son las siguientes. El desastre del 98 dio paso a un intento de renovación dentro del periodo denominado Restauración Borbónica, el regeneracionismo. Pero el alejamiento del sistema de la realidad social causó una profunda crisis cuyos exponentes máximos fueron la Semana Trágica y la crisis de 1917. Todo ello desembocó finalmente en el golpe de Estado de Primo de Rivera y posteriormente en un gobierno dictatorial, poniendo fin al sistema político de la Restauración. El apoyo del rey a Primo de Rivera trajo consigo el desprestigio de la institución monárquica. Por eso el intento de marcha atrás ante la caída del dictador hizo que se buscase una solución republicana. En resumidas cuentas, que el fracaso de la dictadura conllevó la caída del monarca y la implantación por primera vez en la historia de nuestro país de un sistema plenamente democrático que llevó a cabo un ambicioso programa de reformas. Las fuerzas revolucionarias y la oligarquía que veían amenazados sus privilegios constituyeron una dura oposición para la República a la hora de llevar a cabo sus intentos de cambio.
Y esto ha sido todo. Si quieres ver más vídeos como este, entra en youcan.com. Muchas gracias por tu atención.